Imagina poder generar este detalle y pasar de esto a esto en un solo clic. Increíble, ¿no? En este video, además de darte un excelente tip para mostrar casetones sin modelarlos, te muestro cómo crear estas secciones cuando tienes losas reticulares en tu proyecto y, como siempre, te digo dónde descargar y cómo usar el archivo de Dynamo. ¿Empezamos ya? Por cierto, ¿ves estos refuerzos en mis traves y nervaduras? Pues no están modelados, es refuerzo 2D que ya viene incluido en la familia. Te dejo una tarjeta aquí y el link en la descripción para que pases a ver ese video también. Empezamos con la configuración en Revit, una tarea que solo realizaremos una vez. Lo primero en nuestra lista es, por supuesto, cargar el archivo de Dynamo, y lo mejor de todo es que Revit viene con un maravilloso complemento llamado reproductor de Dynamo que permite ejecutar estos nodos sin tener que abrir Dynamo. Solo sigue estos simples pasos, crea una carpeta para tus archivos, descarga el archivo, copia la ruta, abre el reproductor y añade esa ubicación. Y ojo, a partir de Revit 2023 puedes agregar no solo una, sino varias carpetas. Esto para facilitar la organización en caso de que tengas varios archivos. Ahora vamos a configurar la plantilla de vista y el corte transversal para que Dynamo funcione correctamente. Vamos a crear una sección que usaremos solo para generar la plantilla. Ah, importante, asegúrate de escoger una sección tipo sección de edificio. Una vez aquí, navegamos hasta la pestaña de vista y hacemos clic en el botón de visibilidad y gráficos. Para hacerlo más fácil voy a apagar todo usando este botón que dice todas y dando clic a cualquiera de ellas para apagarlas. Hago lo mismo en todas las demás pestañas. Luego me regreso a la pestaña de categorías de anotación y voy a prender solo lo esencial para esta vista. Me cambio una vez más a la pestaña de categorías de modelo e igualmente prendo solamente lo necesario. También vamos a darle calidad a las líneas de la losa y las traves, y para eso selecciono el botón de modificar que se encuentra bajo el título de corte en la columna de líneas. Aquí ajusto el grosor, de preferencia una línea gruesa, mientras que a los elementos menos relevantes como muros o columnas un espesor más delgado. Y aquí viene mi truco para mostrar estos casetones sin haberlos modelado y sin usar elementos de detalle. Para eso voy a modificar la visibilidad de las traves, pero esta vez en el título de proyección o superficie y en la columna de patrones. Aquí selecciono el tipo de patrón para primer plano y escojo el que crea conveniente. Hasta aquí solo hemos configurado los parámetros, pero aún falta generar la plantilla como tal. Me voy al botón de plantillas de vista en la pestaña vista y de la lista desplegable selecciono crear plantilla a partir de vista actual. Le doy nombre y clic en aceptar. Se va a abrir este cuadro de diálogo. Si no ves la nueva plantilla, asegúrate de seleccionar este botón para poder visualizar todas las plantillas existentes. Escoge la escala que desees, pero yo recomiendo usar escala 1 a 20. Cambia también el nivel de detalle a un nivel alto para poder ver los aceros de refuerzo y da clic en aceptar. Enseguida voy a configurar el tipo de corte transversal asociado a cortes de losa reticular. Sin cambiar de vista, doy clic en editar tipo, me voy a duplicar, le agrego un nombre y en la opción de plantilla de vista aplicada a nuevas vistas, seleccionamos la plantilla que acabamos de crear. También vamos a activar esta casilla para que al crear la sección se le aplique la plantilla. Y así concluimos la configuración. Recuerda que no necesitas hacer esta configuración en todos tus proyectos, solo una sola vez. Agrega la plantilla de vista, el tipo de sección y el archivo de Dynamo a tu plantilla de trabajo para poder usarla en todos tus proyectos posteriores. Vamos a ver cómo generar el corte para poder utilizarlo junto con Dynamo. En la pestaña Vista, haz clic en Sección y en la ventana de propiedades selecciona el tipo que acabamos de crear en el paso anterior. En la vista de planta la vamos a colocar estratégicamente entre dos nervaduras. Importante detalle, asegúrate que la línea de corte no atraviese ninguna nervadura. Además, el rango de vista en profundidad debe capturar al menos una nervadura transversal. Esto garantiza que los casetones se muestren sin necesidad de modelarlos. Ahora, adentrándonos en la acción, ahora sí viene la magia. Paso 1, damos doble clic en la sección para abrirla. Paso 2, corroboramos que la plantilla de vista sea la adecuada. Y paso 3, abrimos el reproductor de Dynamo desde la pestaña Gestionar.
Hacemos clic en el símbolo de play para el archivo y ¡boom! Automáticamente se generan etiquetas y dimensiones. ¿Qué tal, Es vital aquí mencionar que Revit toma las cotas y dimensiones por defecto al ejecutarlo, pero si tienes una etiqueta o cota específica que quieras usar, puedes ajustarla aquí en la pestaña de anotar. Seleccionas etiquetas y símbolos cargados, buscas la categoría y eliges la etiqueta que desees. Finalmente voy a comparar el tiempo invertido en ambos procesos, el primero de forma manual y el segundo usando Dynamo. La clave de esta mejora radicó en la automatización. Utilizando un simple script, simplemente escogí dónde quería mis cortes estructurales y dejé que Revit se encargara del resto. Este cambio no solo optimizó hasta el 90% del tiempo, sino que también minimizó la probabilidad de errores manuales como este casetón que quedó chueco. Para descargar el archivo, te invito a visitar mi página de Gumroad. Busca este icono y descárgalo. Y si llegaste hasta la esquina, gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente.